Bueno, bienvenida, bienvenido a mi canal. Estoy haciendo este video en formato YouTube porque Instagram siempre me queda corto. Quería presentarme un poquito, contarles un poco mi historia para que entiendan quién está detrás de este canal de Salty Yogi. Así que quiero hacer un videito corto de 5 o 10 minutos, un poco para eso, poder contar mi historia de una manera que no sea en un formato de un reel tan corto, ¿no? Me voy a cronometrar porque si no puedo estar 2 horas hablando. Así que vamos a intentar que sean solo 10 minutos. Bueno, para los que no me conocen, soy Coco, tengo 35 años, nací en los 90, 3 de septiembre, Sol en Virgo, Luna en Acuario y Ascendente en Aries. Tengo 4 hermanos, 3 hermanas mujeres más grandes y un hermano varón más chico, soy el cuarto. Y bueno, tuve la suerte de tener 3 hermanas mujeres más grandes, así que tuve contacto con la energía femenina desde que nací. Y bueno, nada, me llevo muy bien con el sexo femenino, me aporta un montón tener mujeres al lado, así que bendigo la presencia de mis hermanas que me enseñaron también a compartir con mujeres. Así que gracias. Bueno, les cuento un poquito así resumida mi historia. Yo cuando terminé la escuela empecé a jugar al fútbol. Jugué en Deportivo Morón, en el Gallito primero, y después en cuarta división me pasé a Argentinos Juniors. Jugué en el Bicho hasta la reserva. Casi que termino jugando en primera, al final no se dio de hacer el contrato por un montón de cosas que pasaron, y ahí dejé de jugar al fútbol y me puse a laburar con mi viejo en la empresa familiar. Él estaba armando una metalúrgica en ese momento y nada, me puse a laburar ahí con él con 20 años y le metimos. Era muy chica la empresa, 3, 4 empleados nada más. Y bueno, después de varios años de mucho trabajo, de 7 de la mañana a 7 y media de la tarde, mucho trabajo. Encima yo vivía en Morón y teníamos la empresa en Luis Guillón, Loma de Zamora, la Loma del Orto. Así que nos llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo sacar esa empresa a flote. Y bueno, después de 6 años, ya para mis 26, estábamos más consolidados como empresa y sentía que lo tenía todo. Tenía mi grupo de amigos de toda la infancia, tenía un trabajo estable que me daba un montón de plata, estaba muy bien económicamente, tenía auto, tenía moto, tenía lancha. Así que a nivel vínculos estaba bien, a nivel plata estaba bien. Por afuera parecía que todo estaba bien, pero por dentro realmente me sentía vacío, me sentía perdido, me sentía desganado, me sentía sin energía, como con fatiga crónica. Hasta que bueno, un día tomé la decisión de que necesitaba cambiar. Y la verdad estaba muy perdido, no sabía por dónde empezar, tenía 26 años, que para mí todavía era muy joven, muy inmaduro en muchas cosas. Y bueno, por suerte una de mis hermanas, gracias Vivi, me dijo, tenés que ir a conocer a una profe mía de astrología. Mi hermana ya estaba estudiando astrología en Casa 11. Me dijo, anda a verla a ella, yo te regalo la sesión, te llevo y después ves qué onda. Fui a la sesión de astrología, me llevó mi hermana, salí de esa charla con la cabeza explotada, le dije, Vivi, me voy a la mierda, gracias por esta sesión. Y bueno, ahí fue que tomé la decisión, que me quería ir a viajar, necesitaba algo diferente, necesitaba cambiar. Y bueno, tomé la decisión muy difícil de decirle a mi viejo, pa, hasta diciembre laburo, después me voy. Fue muy complejo, muy difícil salir de ahí. El comentario de mi viejo era, estás desperdiciando el tiempo, estás tirando la plata. Mi vieja diciéndome, sos un desagradecido, todo esto lo hacemos para vos. Y un montón de cosas que obviamente ellos no se dieron cuenta ni tenían la menor idea cómo manejarse emocionalmente con un hijo que quería ir en búsqueda de su libertad o de pasarla bien. Así que me fui de viaje con una mochilita, con un peso emocional, un yunque emocional en la espalda. Y bueno, Australia fue el primer destino que me recibió, me abrió las puertas. Tuve un año increíble en Australia. Yo tenía amigos australianos que había conocido viajando en el sudeste asiático hace unos años y me invitaron a vivir con ellos, así que viví con 6 australianos en una casa hermosa, absorbí toda su cultura, me encantó, me sentí muy identificado. En muchas cosas culturalmente son parecidos a nosotros los argentinos, así que conectamos al toque. Me invitaron a jugar al fútbol, a su equipo. Yo la verdad que fui con el plan de cambiar completamente de vida, no quería saber nada con todo lo que hacía hasta ahí en Argentina. Pero bueno, llegué a Australia, me invitaron a jugar al fútbol y dije que sí, obviamente. Así que estuve todo el año, todo el torneo ahí, me quedé en Brisbane con mis amigos y salimos campeones sin perder un solo partido. Así que fue una experiencia increíble.
Y para fin de año ya extrañaba mucho a mi familia, a mis sobrinos, ya tenía varios sobrinos, quería volver a verlos. Pero dije antes de llegar a Argentina me quiero hacer un buen viaje solo. Siempre me gustó viajar solo. Y decidí ir a Nepal. Dije voy a sacar un pasaje a Nepal y de ahí veo qué onda. Cuestión, después de un mes en Nepal estuve caminando por los Himalayas sin señal. Esa creo que fue la primera vez que realmente conecté con la naturaleza a otro nivel, porque estuve 10 días sin señal, por suerte, en el medio del bosque, en el medio de los Himalayas. Y fue la primera vez que la naturaleza me empezó a bajar información y fue como, uy, qué lindo esto. Pero bueno, después de un mes en Nepal, caminando, caminando y caminando, terminé con unos dolores de espalda y de cintura que no podía más. Y ahí llegué a un videito de yoga en YouTube de 16 minutos, me acuerdo, yoga para la zona lumbar. Y lo empecé a hacer antes de irme a dormir y cuando me levantaba a la mañana. Y en cuestión de 2 o 3 días los dolores se me habían ido. Y ahí dije, wow, acá hay algo. Y bueno, estaba muy cerca de India, así que decidí ir a India a explorar el yoga, porque todo me llevaba a India, todas las raíces del yoga venían de ahí. Y así fue como llegué al yoga. Por primera vez en mi vida desembarqué en Rishikesh, en India, y entré a un salón de yoga por primera vez en mi vida. Fue muy gracioso porque la primera postura que nos hicieron hacer, una domuca, un perro mirando hacia abajo, y la profesora paró toda la clase del salón, me dijo, vos te quedás ahí. Y ahí estaba yo todo temblando, con la postura claramente como el orto, porque era la primera vez en mi vida que la hacía. Cuestión que hizo parar a todo el salón a verme a mí, a corregirme mi postura. No me morí de vergüenza, por suerte me gustó, me pareció un desafío hermoso. Y aparte me empezaron a acomodar milimétricamente las manos y los dedos y a mí eso me voló la cabeza. Que puedan tener tanto registro sutil del cuerpo. Yo ya era profe de educación física, estudié profesorado, me recibí abanderado, mejor promedio. Siempre me encantó mucho el cuerpo, el movimiento y entender del cuerpo, siempre me gustó mucho. Anatomía y fisiología fueron mis 2 materias favoritas de la facu. Entonces de repente llegar a un lugar donde tenían tanto registro del cuerpo, a mí me enamoró, de una, así. Salí de esa clase y fue como, yo necesito estudiar esto. Así que me quedé ese mes en India practicando y practicando y practicando y practicando. Me enamoré por completo del yoga y dije, el año que viene voy a volver acá a estudiar. Y así fue. Esto había sido 2017, 2018 volví a India, estuve 3 meses en Rishikesh, hice mi primer teacher training. Me encantó, también me voló la cabeza, me encantó, me enamoré por completo del yoga nuevamente. Y ahí volví a Buenos Aires a vivir y no me sentía preparado todavía para dar clases, pero por suerte, otra de mis hermanas, Poro, gracias Poro, me dijo el miércoles te quiero a las 10 en casa, me vas a empezar a dar clases de yoga a mí y a mis hijos. Y así, a los empujones, fue como empecé. Siempre necesito a alguien que me dé un empujoncito. Yo soy Sol en Virgo, de proceso lento y profundo, y siempre hay algo para corregir y mejorar. Y bueno, por suerte tengo a mi hermana Poro, Sol en Sagitario / Escorpio, que siempre me da un empujoncito que lo necesito. Y así empecé a dar clases de yoga en 2019, armé mi primer grupito y la verdad que la práctica fluyó muy hermosa. Porque bueno, yo ya tenía un conocimiento del cuerpo previo a eso. Había sido jugador de fútbol casi profesional, toda mi vida entrené desde muy chiquito. Después fui profe de educación física, pasé por todos los deportes. De chico siempre me gustó mucho el deporte, muy conectado con el movimiento y con estar afuera en la naturaleza. Así que se me fue bastante orgánico dar clases de yoga, empecé a armar mis primeros grupos y todo empezó a fluir muy, muy hermosamente. Paralelo a dar clases de yoga, empecé a estudiar astrología, porque bueno, estaba en un momento de mi vida en el retorno de Saturno, para los que saben de astrología, entre los 27 y los 30. Es un momento de tu vida que se te desmorona todo lo que tenías armado, todos los parámetros, los mandatos y todo lo que vos creías que la vida era una manera, bueno, todo eso se cae. Entonces estaba en plena reconstrucción de mi ser, básicamente, de mi mente, de mis creencias, de todo lo que hacía. Y bueno, en ese momento el yoga y la astrología fueron mis 2 herramientas que me salvaron, que me dieron sostén, que me apoyaron y que me ayudaron a conocerme en profundidad, a realmente a conocerme, a ver quién es Coco, quién sos cuando cerrás los ojos y haces silencio. Así que nada, estas 2 prácticas me sostuvieron en los peores momentos, tuve momentos muy difíciles, porque a todo esto seguía viviendo en Buenos Aires y yo quería viajar, pero bueno, me había enamorado, entonces me quedé unos años en Buenos Aires con la que en ese momento era mi pareja, una genia, Luli, gracias también por aparecer, estuvo hermoso ese vínculo, pero mi alma quería viajar y en Buenos Aires se sentía muy apagada, así que en un momento nos tuvimos que separar y bueno, yo seguí viajando.
Y siempre fueron en paralelo, el yoga y la astrología, sosteniéndome, ayudándome a conocerme bien en profundidad. Y, y bueno, seguí viajando, llegué a Hawái porque después me enamoré del surf y dije, bueno, así como me fui a India a aprender yoga, si quiero aprender surf me voy a ir al mejor lugar del mundo que pueda, y eso es Hawái. Tuve un año en Hawái, fue como un año sabático, que me tomé un año de descanso de lo que era mi vida, mis vínculos, mis entornos. Fue un año de mucho reciclaje de energía, conecté mucho con el surf, me hice instructor de surf también porque ya sabía cómo dar clases, tenía la pedagogía y bueno, tenía el movimiento. Solo aprendí algunos detalles técnicos del surf y me hice instructor de surf. Pasaba 6, 7, 8 horas por día dentro del agua en Hawái, que es una isla que está en el medio de la nada. Está a 6 horas de California y 6 horas de Japón, en el medio de la nada literal. Entonces ya te podrás imaginar lo que es una isla rodeada solo de mar, de océano, una energía completamente increíble que me ayudó mucho, me sacó todo el bagaje emocional que me pesaba y que me hundía. Y en Hawái siento que se lo entregué al mar y se fue. Así que, de nuevo, el mar vuelve a aparecer como otro gran maestro. Ya venía con yoga, venía con astrología y ahora aparece el mar, la naturaleza de nuevo. Nada, fue una limpieza energética a otro nivel. Y bueno, nada, también viajé mucho por suerte. Tuve la suerte de recorrer el sudeste asiático, fui 3 veces, después fui a Bali muchas veces, me encantó Bali, me parece una burbuja espiritual hermosa. Después terminé viviendo en Sri Lanka un año, fui por casualidad, porque una vez que estaba en India, después de mi segundo teacher training de 300 horas, estaba cerca de Sri Lanka y como en ese momento ya surfeaba, dije, bueno, me voy a ir a Sri Lanka. Y me terminé enamorando por completo de Sri Lanka y me terminé quedando un año entre voluntariados y clases de yoga. Y bueno, ahí la armé como pude, viviendo con poco y nada, muy simple. Vivía en Patas, a 5 minutos de la ola, dando clases de yoga y voluntariando en un surf camp. Soñado, la verdad que soñado. Y bueno, después de eso me puse en pareja en ese interín, me puse en pareja con Flor, que nos conocimos en Hawái, y después vino a Sri Lanka también a compartir. Compartimos 3 meses en Sri Lanka soñados. Gracias Flor también. Fue la pareja que me ayudó a empezar a mostrarme a la cámara. Sin ella no hubiera sido posible jamás. Ella fue la que me dio el coraje y la valentía y me hizo reconocer que lo que yo tenía para decir tenía valor. Que yo nunca lo había pensado de esa manera. Siempre fui muy duro conmigo. Y bueno, Flor fue esa persona que me ayudó a salir ahí y decir, che, lo que tenés para compartir está buenísimo. Empecé a compartirlo. Y ahí empezó todo. Volvimos de Sri Lanka, Flor tenía que terminar la facu, así que volví a Buenos Aires y un poco la misma sensación de siempre, como, che, yo la ciudad no la quiero, me siento incómodo, bla, bla, bla. Y dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que más me resuena? ¿Cuál sería el trabajo ideal para mí? Y bueno, recapitulando un poco mi vida entera, siempre viví afuera, en la naturaleza, con movimiento, ya sea deporte o yoga. Y me gustó mucho la espiritualidad, por la astrología siempre me hizo entrar como en un mundo un poco más sutil. Entonces dije, quiero hacer algo con todo eso. Y bueno, de ahí nace The Salt Experience. Empecé a crear viajes de conexión con la naturaleza, movimiento consciente, conexión con el océano y el surf, y desarrollo personal, autoconocimiento. Porque después, en otro de esos viajes, también estudié coaching holístico en una empresa de Estados Unidos que estuvo buenísimo. Entonces también tengo varias herramientas de eso como para compartir, que las usé yo. Obviamente todo lo que yo comparto es todo lo que pasé por mi experiencia, por mi cuerpo. No podría nunca compartir algo que yo no experimenté. Así que de ahí, de todos esos viajes, esos retiros, esas clases de yoga, esos momentos en el agua, de toda mi experiencia por el mundo, nace The Salt Experience, que es un proyecto de viajes de conexión con la naturaleza y transformación personal. Nos estamos yendo a Brasil porque conecté mucho con Brasil desde que volví a vivir a Latinoamérica. Empecé a conectar más con esta parte del mundo y los estoy haciendo en Praia do Rosa. Hicimos uno en octubre del año pasado que salió soñado. Llegaron 8 desconocidos y nos terminamos todos haciendo el mismo tatuaje. Para que se den una idea, el nivel de conexión y de profundidad que se vivió en ese viaje fue hermoso. Gracias a toda esa banda hermosa que vino. Ahora son familia, seguimos compartiendo en el grupo de WhatsApp a menudo, seguido. Ahora estoy acá en la Patagonia, me vine a compartir con Facu, que es otro brother que también comparte contenido, respiración y conciencia en Instagram.
y decidimos venir acá, bueno, él vino acá y yo me vine acá a crear un retiro juntos. Así que si estás viendo este video antes de marzo 2026, vamos a crear un retiro acá en la Patagonia para mediados de marzo. Seguramente lo comuniquemos ahí en las redes, chequealo. Nada, en un lugar que he soñado, en un hotel que tiene una cascada propia, que tiene un montón de natura. Va a estar hermoso, van a ser 4 días de todo lo que te acabo de contar, de movimiento consciente, de yoga, respiración, baños de hielo, journaling, astrología, meditación, bueno, nada, un montón de cosas que hacen bien al alma. Y bueno, también en abril estoy armando el segundo retiro a Brasil, que no me gusta llamarlo retiro, sino más viaje, experiencia, es una experiencia de transformación personal, de desarrollo personal. Así que si estás viendo este video antes de abril, también te invito a que te sumes del 11 al 18 de abril. Y en este mismo momento estoy también empezando a crear un espacio semanal de acompañamiento en el cual voy a dar prácticas de yoga, prácticas de astrología, prácticas de coaching. Va a ser un espacio de una vez por semana que quiero abrir para acompañar procesos porque, bueno, les conté un cuarto de todo lo que fue mi vida porque no quiero que este video dure 2 horas. Pero pasé por muchos procesos de cambio, de transformación, de muerte, de renovación, nada, mi personalidad tuvo que morir mil veces y lo sigue haciendo. Mis amigos se me cagan de risa porque cada 6 meses soy una persona completamente nueva y diferente a la que era antes. Entonces empecé a hacer procesos de coaching uno a uno, a hacer acompañamiento y me di cuenta que tengo mucha experiencia en procesos de cambio y transformación, en muerte de una personalidad y nacimiento de otra. Y empecé a acompañar desde ese lugar a personas y me di cuenta que mi acompañamiento está buenísimo y es muy profundo y muy orgánico con todo mi ser. Así que quiero hacer eso de manera grupal. Voy a abrir un espacio de acompañamiento semanal de una vez por semana. Y también preparé un curso, que no me gusta decirle curso, me gusta más decirle proyecto, un proyecto de 3 meses que se llama Renacer, en el cual también a través de diferentes herramientas y procesos voy a acompañar a personas que quieran vivir un proceso de cambio y transformación de 3 meses. Idealmente lo vamos a cerrar con un viajecito en la naturaleza, porque obviamente siempre acompaña y ayuda y hace que todo sea mejor. Así que mi idea ideal es hacer un proceso de 3 meses y cerrarlo con un viajecito en la naturaleza. Y por otro lado, también estoy creando mi propio método que se llama Hana. Hana significa actuar con presencia. Y además fue mi lugar favorito en Hawái, el lugar que más me resonó y en un lugar donde yo viví mucha transformación. Así que por todo eso le puse Hana a mi método, que combina un poco de yoga, un poco de escritura, un poco de respiración, un poco de meditación. Así que también lo vas a ver en mis redes, lo voy a estar compartiendo. Esta semana voy a compartir una práctica gratuita del método para que la puedan ver y la puedan hacer. Así que ese fue un poco un resumen de todo lo que es Salty Yogi, de lo que soy yo, Coco, como persona. Básicamente mi Instagram es una expresión de lo que soy yo. Me expreso naturalmente como en este momento todo el tiempo y mi canal de Instagram es básicamente la expresión mía en todo momento, transparente, natural, orgánico, humano sobre todo. No olvidarnos que somos humanos y que también nos tropezamos, también tenemos vidas difíciles porque a veces parece que la vida de los influencers es soñada y es ideal y hacemos todo bien y la verdad es que no. Tenemos atravesamos un montón de dificultades como cualquier ser humano, pero bueno, las redes siempre son un recorte de la vida y no se puede mostrar todo, lamentablemente. A mí me gusta compartir todo lo que puedo y tratar de seguir siendo una persona más allá de, en este momento, tener este rol de comunicador social y de conciencia. Así que eso es lo que se van a encontrar en mi página. Van a ver que hablo de astrología, de yoga, de viajes, de conexión con la naturaleza y de salud integral, de poder priorizar el descanso, de tener vínculos sanos, nada, de la vida en general. Así que eso es un poco mi presentación, no me quiero ir mucho más, ya voy como 15 minutos, no los quiero aburrir. Pero bueno, invitarlos de vuelta a que hagan la práctica Hana de este método que estoy creando, a que se sumen al espacio de acompañamiento semanal que estoy creando, que se sumen a alguno de los viajes si pueden. Ahora está Brasil, estoy armando el retiro de la Patagonia que sea una propuesta un poquito más corta y más barata también. También para la segunda mitad del año se vienen retiros allá en Chapa, también más cortitos, por ahí más económicos. No quiero que nadie se quede afuera de poder experimentarlo y vivirlo.
y obviamente siempre que necesites una mano en cuanto a lo económico, contá conmigo porque la idea es que no te pierdas de ninguna experiencia por esa parte. Y bueno, nada, eso fui yo, ese fue un recap de toda mi vida. Así que nada, acá estoy. Sabes que puedo acompañarte si estás pasando un proceso profundo de cambio, de transformación y no sabes cómo llevarlo adelante. Contá conmigo para poder acompañarte en ese proceso. Y bueno, si llegaron hasta acá, gracias por estar ahí. Y bueno, ya verán este videito también ahí en formato reel en Instagram, que como verán es muy complejo transmitir tanta información en tan poco tiempo. Y esto fue solo un recorte, porque no les puedo contar todo lo que viví los últimos 15 años. Así que gracias y nos vemos ahí a través de la pantalla o personalmente, ojalá, en alguno de los retiros y viajes. Salud.